Buenas noches a todos y bienvenido Rafael y Enrique. Estoy muy contenta de tener aquí la segunda sesión de este ciclo Trespa sobre Enrique Miralles, que es un poco una excusa también para invitar a personajes fantásticos que puedan hablar un poco de sus recuerdos de Rick, de sus momentos en paralelos, y mientras tanto también un poco hablar de propia presencia a su lado, de un periodo especial. Yo agradezco mucho a Rafael Moneo que haya venido, porque yo creo que Rafael ha sido realmente particularmente importante en la formación de Rick. Que lo admitiera, cuando lo admitía o cuando no lo admitía. Yo creo que de todas formas Rafael era un referente, era realmente como un modelo, como se ha transformado, yo creo, en un modelo por generaciones de arquitectos de España. Entonces Rafael hoy hará una conversación con Enric Granell, yo creo recordando una época en que Rafael Moneo enseñaba en la Escuela de Barcelona y Enric Granell, que es historiador en la escuela, era a su lado como profesor y coetáneo de Enric. Entonces yo quiero dejar la palabra a Rafael y Enric para que empiecen esta conversación alrededor de una época donde todos ellos eran protagonistas. Bueno, pues muchas gracias, Benedetta, por estar hoy aquí en esta... No hace falta. No hace falta. Okay. Muchísimas gracias, Benedetta, por traerme a esta casa y hacerme sentir muy próximo a Enric. Y yo querría comenzar diciendo que hoy todo parece claro. Todo parece claro respecto a lo que Enric Miralles pensaba como arquitecto, y digamos que este taller o este estudio trata de continuar y preservar y explorar los caminos que él dejó más o menos sugeridos. Pero sin embargo, cuando no sé, acepté la invitación de Benedetta y pensé que recordar toda lo que fueron los orígenes de Enric a lo mejor tenía sentido y era útil, y hacerlo entonces en compañía de Enrique Granell como una conversación me pareció, bueno, pues una buena dirección para explorar esos años de formación de Enric. Lo que sí tengo que comenzar diciendo es que de lo que vayamos a hablar hoy está seguramente menos claro de lo que me gustaría. Y yo mismo, al preparar estos días un poco las imágenes que vamos a ver ahora, yo mismo me he hecho muchas preguntas a propósito de cómo y cuáles son los orígenes y dónde está el comienzo de esa trayectoria de Enric que ya prosigue y continúa a partir de los años 70 de una manera tan continua y tan segura. Y realmente lo que me gustaría que hablásemos hoy, que es lo que yo me he estado preguntando estos días, es acerca de cómo se fragua y dónde está el origen de esta arquitectura de Enric, que hoy se nos presenta como tan clara, pero que verdaderamente en lo que son sus momentos primeros no lo está tanto. Yo tenía escrito aquí, claro, si los orígenes de los artistas son importantes, aún lo es más en el caso de Enric Miralles, ya que su aparición en escena no fue directa y sí interpuesta a través de Piñón y Viaplana. Entonces, yo creo que en general los arquitectos o los artistas pueden decir, esta es mi primera obra, esta es la obra que siento que realmente permite sentir
que tengo unas determinadas intenciones o soy una determinada persona en términos artísticos, pero en el caso de Enric es un proceso un poco más lento que involucra forzosamente a Piñón y Viaplana, y explorar esos años desde el 72, 73, 74 hasta el 82, 84, en que ya Enric empieza su camino con Carmen Pinós solo, es de lo que me gustaría que hablásemos hoy. Entonces, claro, yo empecé a dar clase el año 71 aquí en Barcelona, y el 73-74 tuvimos de alumnos a Enric y a Enrique Granell y a Marcial Codinac y algunos otros. Era un curso seguramente de alumnos brillantes y buenos, pero es verdad que Enric sobresalía, y no solo por su altura, era una persona espigada y ligera. Al cumplir los 40 se hizo más sólido, pero cuando nosotros lo conocimos en la escuela, era verdad que era una persona, bueno, tenía esa condición flexible y casi juncal, podría decirse, de jugador de baloncesto. Entonces, yo creo que Viaplana y Piñón, y sospecho que a lo mejor más Piñón que Viaplana, enseguida descubrió a Enric y lo absorbió inmediatamente y lo llevó inmediatamente a su estudio. Y realmente ese estudiante, ellos tuvieron esa virtud de descubrir inmediatamente el talento de Enric y llevarlo a su estudio y incorporarlo completamente a su trabajo. No sé si Enrique Granell puede dar una versión un poco distinta, seguramente la mía ya es simplificada, pero es bastante así. Sí, pero antes habría que hablar un poco de ti, aunque estés aquí presente, porque lo que representó Rafael Moneo en la manera de enseñar arquitectura en Barcelona fue un cambio muy importante. A raíz de los hechos del 68, tanto Federico Correa como Oriol Bohigas estaban más o menos separados de la escuela, entonces había una enseñanza precaria. Habían los catedráticos que estaban todavía en activo, eran ya personas de una cierta edad, pero sobre todo eran personas que habían atendido a la enseñanza de la arquitectura a través de la experiencia personal, es decir, no era gente que diese lo que hoy entendemos por clases. Entonces tú lo que trajiste a Barcelona fue la novedad de que un profesor de proyectos no solamente explicaba su experiencia, que también la explicaba y eso es importante, sino que era capaz de hacernos, yo recuerdo la primera vez que escuché la palabra noitra, que era una palabra como otra cualquiera, ¿no? Pero cuando la decías tú era como si fuera de tu propia familia, es decir, no era una cosa que teníamos que aprendernos de memoria, sino que luego cuando acababa la clase nos íbamos con Enrique o con otros a la biblioteca y empezaba, pues Noitra resulta que es un arquitecto y resulta que tiene 5 o 6 libros en la estantería y bueno, pues todo eso para nosotros fue un cambio muy importante porque cuando aprendes algo, cualquier cosa, no empiezas a hablar tú automáticamente, sino que empiezas a seguir el camino que otro te ha trazado y en ese punto pues el papel que tú cumpliste es clave. Pero bueno, yo tendría que hacer un inciso que me gustaría que fuera breve, pero que seguramente daría de sí para una discusión mucho más larga. Yo creía y sigo creyendo en que se puede hablar de arquitectura y conocimiento. Y lo que yo quería, de una manera rudimentaria, hacer con los estudiantes era lo que a mí me parecía que yo sabía y conocía de arquitectura y era transmisible, en un sentido, si se quiere, un tanto
directo y elemental y no sofisticado de lo que conocimiento significa. Todavía sigo creyendo que conocer es una buena base para ser arquitecto, o sea, que el conocimiento, que alguien que conozca y sepa de arquitectura, tiene ya mucho adelantado para ser un buen arquitecto y para ser un buen designer, digamos así, abusando del término inglés. Pero, sin embargo, últimamente he tenido ocasión de pensar que, o una de dos, o yo estoy equivocado y realmente el conocimiento no es garantía de que alguien puede ser un buen diseñador, o yo he visto el caso de personas que creía que conocían y que he visto lo que han diseñado tan terrible. Entonces, una de dos, o yo estoy equivocado y no hace falta solo que el conocimiento solo no garantiza la arquitectura, o estos señores a quienes yo pienso que conocían, no sabían y no conocían, pero realmente la seguridad con que yo me he movido en esta vida pensando que conocimiento y arquitectura van parejas es algo que ya llegado a una mayoría de edad a lo mejor debería poner en duda. Este es un inciso, un paréntesis completo. Pero bueno, este cuadro es un cuadro, casi todo lo que vayamos a decir... Espera un momento, que yo he de añadir otra cosa que creo que está en la raíz de la manera de trabajar de Enric y que también es culpa tuya, o gracias a ti. Y es la manera que tenías de plantear la rapidez de los trabajos. Es decir, hoy, tal vez por la estructura académica que tenemos, los proyectos se eternizan y se pudren. Muchos de ellos, otros no. Tú imponías un ritmo que era muy rápido y muy... Sí, ejercicios cortos, 2 semanas... Y eso yo creo que está en la manera de trabajar de él, esa manera de esponjar conocimiento rápido y verterlo en un trabajo. Bueno, Elio Piñón, no sé si Elio o Alberto Villaplana, se dieron cuenta enseguida del talento de Enric y dijeron, bueno, este señor al estudio. Y entonces, del 74, esto es una... Es para... No. Y entonces, desde el 74, Enric Miralles empieza a trabajar con Piñón y Villaplana. Ahí bien, Villaplana y Piñón están a la izquierda, Miralles está en el centro de los años y Miralles y Pinós hacen estos trabajos. La primera, 73, 74, 75, 76, hasta el 78, que es el proyecto fin de carrera, Miralles trabaja solo, desde el 83, 84 hasta el 86, que es lo que hemos cubierto aquí, trabaja con Pinós. Pero entre tanto, toda esa otra lista de proyectos son proyectos con Villaplana y Piñón. A mí me gustaría, llegado a este momento, que tenemos que decir algo a propósito de Villaplana y a propósito de Elio. O tú haces los dos, o tú haces uno y yo hago el otro. Bueno, pero bueno, es que son también, ahora en estos momentos, el perfil de Elio y de Villaplana seguramente está más difuminado y se entiende, vamos, el año 74 tenía un carácter muy especial. Bueno, en honor a la historia, primero hay que decir que primero eran tres, eran Mora, Piñón, Villaplana, cuando entró... Es verdad, que eran Mora, Piñón y Villaplana, es cierto. Y dentro del panorama, digamos, catalán, la obra que de alguna manera intentó romper con lo que era la atonía tardía de la Escuela de Barcelona, o de lo que llamamos la Escuela de Barcelona, fue la Casa Jiménez de Parga. Y la Casa Jiménez de Parga lo que hacía era recuperar algunos tics del libro blanco de los Five Architects y organizarlos alrededor de una vivienda de un alto magistrado. Sí, está por aquí. Está por aquí, en el ordenador este que tenéis aquí. Si vais a la carpeta donde pone aquí, sí. Ese es Gabriel Mora, Elio Piñón y Alberto Villaplana.
Que los tres eran profesores tuyos. Pero ellos se deben separar casi inmediatamente. Casi enseguida. Porque los tres estaban trabajando en la escuela, en el curso de elementos de composición, junto con muchas otras personas, Bueno, pues, junto Elías con Torres, claro. Pau Plana, Francesc Pernas, Con Pepe Llinás. Sí, Teresa Rovira. Pasa la casa Jiménez de Parga, que es... Sí, pero pasa la siguiente, que lo veremos más para no entretener. Pasa la siguiente, que se verá. Es una casa que no tiene nada de Five Architects, pero que ellos, al ver las geometrías de Eiseman, pues la recogieron dentro de un cuadrado gigante con esas grandes vigas. Además ellos, me acuerdo que decían, Eiseman es falso, lo hace todo de madera, en un espíritu un poco ruskiniano. Nosotros lo hacemos todo de hormigón. Claro, si ahora nos fijamos en el dibujo que está debajo, en el alzado, esto tiene un aspecto de masía catalana pasado por Five Architects bastante peligroso, pero bueno, fue un primer tanteo de recoger esas cosas y ponerlas en plano. Y luego la otra casa... Y luego la otra, recuperar lenguajes que se habían perdido, lenguajes, lo que ellos llamaban el lenguaje moderno, porque ellos lo que intentaron en un primer momento era recuperar el lenguaje, el lenguaje moderno. Esta casa de viviendas que se hizo es contemporánea al Frégoli de Esteve Bonell, entre ellos se peleaban, me acuerdo. Esto es la casa de Tristan Tzara de Los. Ellos tenían en el estudio 25 fotografías simultáneas, bueno, la misma fotografía colgada con chinchetas 25 veces, y eso es lo que dio origen a ese sistema, que luego tenía unas plantas también muy curiosas porque tenían un abanico altiano en los pisos, y esto era la recuperación de hilos que se habían ido perdiendo. Bueno, lo que yo creo que las imágenes que hemos visto nos permiten decir que Viaplana y Piñón se situaban un poco al margen del grupo, digamos, la generación de Oriol y Federico, que eran las personas mayores, la generación inmediatamente después, ligadas a ellos, que era la gente del PERT, Òscar Tusquets y Luis Clotet, Pep Bonet y Cirici, y otras gentes más afines a ellos. El grupo Viaplana y Piñón, yo recuerdo que trataban de estar fuera por razones, no vamos a hablar demasiado de política, pero bueno, Viaplana era una persona radical en sus ideas políticas y estéticas. Elio le gustaba más jugar el papel de un intelectual riguroso. Viaplana venía de haber trabajado con Moragas y Gallissá, que era, digamos, un arquitecto como menos sofisticado que Oriol, o con la gente de la Escuela de Barcelona, y más realista, más genuinamente materialista. Era Viaplana, que había hecho antes aparejador, antes de hacerse arquitecto, llega a la arquitectura reclamando esa dosis de realismo y de oficio y de no sofisticación intelectual. Elio, sin embargo, era el contrario. Sí, Elio estaba apadrinado por Tomás Llorens. Bueno, Tomás Llorens era un poco su padre espiritual. Sí. Y todas las lecturas de todo el interés aquellos años por la lingüística y por reducir la arquitectura a un sistema de signos, y de eso se hizo un montaje muy complicado que ahora no vale la pena detenernos en ello. Pero lo que quiero decir es que en eso, aunque creo que los seductores fueron Viaplana y Piñón, y en cierto modo Enric no tuvo opción de hacer la elección que le hubiera gustado a lo mejor hacer, lo cierto es que Enric se colocó en una posición que no era la posición más ortodoxa para un joven estudiante. Entró en el estudio, yo tengo apuntado aquí, he apuntado esta palabra,
díscolos en relación con la Escuela de Barcelona, Viaplana, radicalismo, atentos, y Piñón, y con muy ligado, digamos, a esa voluntad de ser un intelectual a la italiana, riguroso e incapaz, digamos, de metáforas o de alusiones intrascendentes. Había una seriedad puritana muy importante. Y ahí se introduce Enric. Pero estas dos casas, como ven, tampoco son tan genuinas, son distintas a las casas de Óscar y de estos años. Sí. Bueno, y entonces empieza la serie de los concursos. Sí. Que eso es una serie importante. Ya, pero bueno, ahora venimos Sí. Bueno, vamos donde quieras. Pasamos ahora otra vez a las imágenes que he traído yo. Si no... Eso. Estamos en el año 74 y este es un concurso en Huesca para un edificio de la Diputación. Y es un edificio, yo creo que lo ganó Brosa, ¿no? Víctor se llamaba, sí. Víctor Brosa. Yo creo que ellos quedaron segundos, me parece. O terceros. No yo creo que quedé tercero. Ah, tú. Pero bueno, entonces lo que se premió fue esto. Es un proyecto, estamos en el año casi... 74, casi... Claro, el nacimiento del posmodernismo no se sabría bien dónde ponerlo. Parece que es justo fin de los 70, pero la verdad es que estaba latente ya en la interpretación venturiana que se hacía de esas fachadas planas con ese arco. Casi se ve mejor la siguiente. Ahí se ve esa arquitectura así académica de los años 40 y se extiende con ese arco efectivamente muy de matriz americana y ese corte caprichoso que ven ahí y ese sistema de escaleras en planta, la planta muy complicada, adelante o atrás, la planta. Atrás. La planta, como ven, muy complicada y la sección también, porque el pórtico de entrada está ahí y entonces se entraba a través de esa especie de corte. Hay seguramente los ecos estirlinianos de que tú hablabas. Totalmente. Bueno, este proyecto no sabemos bien cuál es la contribución de Enric aquí, a lo mejor ninguna. El dibujo parece que no es suyo todavía, ¿no? Pero bueno, pero aquí, en este momento el estudio de Viaplana y Piñón incorpora en cuanto a créditos, o sea, Viaplana, Piñón y se separan de Gabriel Mora, Viaplana, Piñón y de Enric Miralles como colaborador. Y desde este proyecto, en este proyecto ya consta Enric como colaborador. En la siguiente, por favor. Y la siguiente. Y este es ya un proyecto para un concurso muy importante, que fue el concurso para el Colegio de Arquitectos de Sevilla. Fue el año 76. Aquí me tocó a mí ser jurado. Y en ese jurado estaba Coder, estaba Luis Peña, estaba yo y estaba Rossi. Y este es el proyecto de Viaplana y Piñón. ¿Se puede pasar la siguiente un minuto? Es para verlo ahí. La torre de la iglesia mudéjar de Sevilla, San Pedro, me parece, esa especie de cosa de ortodoxia moderna, y sin embargo, atrás, ahora, la planta en la que ya esto, algo que va a estar ya, que va a impregnar mucha de la obra de Enric, aparece aquí ya, aparece esa estructura sistematizada por las bandas horizontales a las que se introduce ese corte que va a pensar diagonal, esa oblicua, muy en la tradición venturiana y que seguramente Venturi rescata o incorpora tomada de Louis Kahn, pero ya se empieza a ver este edificio que se resiste a que lo entendamos
como un organismo que es capaz de ir dictando su forma, y es sin embargo más el resultado del encuentro, no hay tanto fragmentación como el resultado de encuentro de esas tramas enfrentadas que o bien se remiten a la estructura urbana o bien hay algo en ellas caprichosas y que al final permiten configurar sea el salón de actos, sea las salas, etc. No interesa ahora más, siguiente, se puede pasar, estamos en 74 y aquí venimos ahora a un proyecto que yo lo veo más consolidado seguramente ya la presencia del joven Miralles. Todo esto lo estamos diciendo con una gran inseguridad, alegría, a propósito de cuánto estuvo o no estuvo allá. El hecho es que los créditos están dados a los dos, que hay muchas cosas. Se puede pasar la planta rápidamente. Claro, esta planta ya se puede decir que tiene esos giros característicos de lo que va a ser, desde esos sesgos, esos saltos de caballo de ajedrez al que nos va a acostumbrar tanto Enric, pero sobre esa malla, ahora se olvida la malla de la ciudad, se olvida la malla del perímetro de la propiedad edilicia, y por el contrario hay una malla abstracta, y sobre esa malla abstracta se gira esa otra oblicua dictada por la posición de las escaleras y los ascensores, y el resultado es esta figura. Se puede ir atrás. Es de esa figura que en efecto, bueno, pues aparece con una cierta fuerza y valor iconográfico, empezando a descubrir cosas, no sé, cosas que luego usaremos más. Por ejemplo, ese pilar que aparece ahí pinchando literalmente el plano oblicuo de la entrada, la retórica de la entrada está, digamos, tratando de camuflarse, pero no deja de ser una arquitectura en la que la puerta de entrada se convierte en tema fundamental. Se puede pasar esta, por ejemplo, se ve aquí. Y este es un dibujo en el que ya, bueno, el postmodernismo está muy claro en lo que aparece por ahí en la unión y la conexión. Tú querías hablar algo también a propósito del... No, yo de la serie de los dibujos, sí, porque recuerdo, y veo aquí unos cuantos compañeros que también lo recordarán del shock que para nosotros supusieron los dibujos de Stirling. Y además es que Stirling estuvo en la escuela 3 o 4 veces y además de una manera bastante continuada. Y esos dibujos que le hacía Leon Krier son unos dibujos que nos obsesionaron. Esos dibujos de 0-1 que se nos atascaban uno detrás de otro, que teníamos que estar continuamente comprando, eso fue algo que nos obsesionaba mucho el dibujo. Y eso coincide con la recuperación de Sota, porque Sota había estado durante buena parte de los 60 oculto, y yo creo que reaparece, esto tú sabrás, con el concurso de Bancunión, cuando ganan Corrales y Molezún. Yo creo que él en aquel proyecto empieza a resurgir y aparecen los números de Nueva Forma, los números de Hogar y Arquitectura, y Sota también, y todo ese conjunto de concursos a mí me gusta verlos como la búsqueda de algo, y la búsqueda de algo se puede hacer de esa manera, es decir, dialogando con ejemplos conocidos. El concurso de Sevilla yo creo que es un diálogo con el Gobierno Civil de Tarragona. Esa imagen que has enseñado, y la frontal todavía es más evidente, creo que es un diálogo que ellos tres, ahora digamos tres, establecen con edificios. Este es un diálogo con Belnikov. Federico Correa estaba en el jurado de este concurso, ¿no? Sí, podemos ver lo de una imagen de Belnikov que has traído tú también, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Bueno, yo es que los entendía de esa manera, ¿no? O sea, porque ahora hablar de Melnikov es muy normal, pero en el año 80, que también era normal, pero no era tan normal en el mundo en esto también donde pone Piñón Viaplana, donde está eso, yo creo que en eso Viaplana siempre, que era un marxista, o pretendía ser un marxista de estricta... Eso es un momentito, ese es Huesca,
Como ve, otra vez Barcelona, el colegio. Ir pasando para adelante. Ahí está, sí. Claro, en realidad la devoción hacia los constructivistas rusos, que ha sido algo que también ha estado presente en la historia de la arquitectura reciente. Claro, Koolhaas, por ejemplo, ha sido siempre un pionero en esto, por razones distintas también a las que lo era Viaplana. Viaplana no era más porque le parecía que era una arquitectura desnuda y que se mantenía en esa integridad de una sociedad que verdaderamente podía prescindir de todo lo añadido y de todo aquello, digamos, sobrante. En ese aspecto, la utopía marxista en aquellos años, a la que seguramente le hubiera gustado servir a Viaplana, se identificaba también con este tipo de posiciones radicales. Adelante, por favor. Podemos pasar a las que yo traía. Ahí está un dibujo de Krier. La diagonal de Krier. Pasa un siguiente. Ese es un dibujo. Aquí están las cortinas de Stirling, el personaje, vamos, aquí está el puente. Sí, obviamente el muro cortina está tratado muy de igual modo, ¿no? Digamos, en lugar de confiando en un módulo pequeño con el que gestionar toda la superficie, introducir desde esos otros elementos de otra escala que permiten englobar las puertas o que permiten recoger la pasarela, etc. Podemos pasar a las que yo traía y vamos a ir un poquito rápidamente, pero bueno, estamos en 1976 y yo creo que Enric está ya muy, digamos, integrado al estudio de Piñón y Viaplana. Vamos a pasar, por ejemplo, a un concurso, adelante. Este es un concurso para el Colegio de Arquitectos de Valencia. Tenemos poca información y tampoco... Yo creo recordar que Viaplana se enfadó muchísimo con Oriol Bohigas cuando hizo el edificio para su propio estudio en la calle Camp. Y él tenía una idea de que todo eso salía, o sea, que incluso la carrera tardía de Coder salía de Sostres. Y como el noticiero, el Instituto Francés, era la puesta en volumen de la propuesta del noticiero Universal. Y entonces dice, pero qué bruto que es Bohigas cuando escalona esa propuesta de Sostres en la calle Camp. Dice, ¿por qué no lo hacemos en volumen? Ya. Y yo creo que ese es el origen de ese proyecto, o por lo menos uno de ellos. Hombre, aquí también el Stirling, el edificio extrusionado y dictado por la sección también está muy presente. Sí. Y aparece un poquito un anticipo de lo que van a ser los espacios públicos, ¿no? Sí, adelante, el siguiente. Y este es un proyecto para Murcia, que es para un polígono industrial que tiene su importancia porque es uno de los primeros en que aparecen todos estos elementos lineales artificiosamente incluidos en el paisaje, pero que contribuyen a configurar los espacios y a definir la idea, digamos, de espacios públicos o plazas o espacios abiertos, que va a ser tan importante como asunto programático en la arquitectura de Viaplana y Piñón y Enrique en esos años, aparece un poquito sugerido aquí. Luego vamos a poder hablar más de estas cosas, pero hay que tener un poco presente cuánto ya a mitad de los 70, el 76, 77, están ya introduciendo estos elementos, que no sé si tienen algo que ver también con el campo de investigación de un escultor, Andreu Alfaro, ¿no? Andreu Alfaro, o si Andreu Alfaro luego lo ha tomado de ellos. No era muy amigo de Tomás Llorens. No tanto. No. Bueno, Andreu Alfaro era amigo de Tomás Llorens. Sí, pero no tanto como otras líneas. Va dicho así, con la impunidad que da la conversación. Bueno, aquí hay otro concurso del año 77, 78, que es el concurso para el Colegio de Arquitectos de Murcia, y que es, digamos, la siguiente, se puede ver, es esta cosa. Y aquí hay algo que también me parece a mí que Enric va a descubrir en su trabajo con Piñón y Viaplana,
y es este rechazo de la idea del edificio y de la arquitectura como objeto. En el fondo, vamos a ver cuánto, si desde el Renacimiento, y yendo incluso más atrás, al gótico, uno es capaz de pensar en la arquitectura asociada a un organismo con coherencia y consistencia interna, con un sentido de la forma inmanente que da razón desde el propio edificio al modo en el que adquiere consistencia física externa. Ahora vamos a ver en la arquitectura de Enric, siempre se resiste a ver el edificio. El edificio es más un campo de batalla, es más un paisaje, es más un plano sobre el que se actúa, es más un mapa que se dibuja, pero rara vez se piensa como edificio. Y eso es una experiencia que seguramente Enric adquiere en todos estos proyectos. Este proyecto, por ejemplo, fíjense lo que hay, claro, se puede pasar a la de atrás. Claro, hay un momento que alguien hubiera podido sentir la tentación contraria, de decir, bueno, si me dan una fachada tan consolidada y tan sólida como esa, voy a pensar que la fachada me dicta y me... Aquí no, aquí la fachada es arqueología y se exhibe como arqueología y como historia, pero realmente está jubilada. La fachada ya no crea ni hace nada para esa arquitectura, que al final, adelante la siguiente, es una arquitectura que está Schindler, ¿no? O está Rietveld, o está ya esa arquitectura que ha aprendido Enric, porque, claro, Enric, que también se presenta mucho, bueno, para quien lo conoce menos lo puede asociar más con una fuerza de la naturaleza que, digamos, como esa fuente continua de energía, pero es también que Enric era un amante de la arquitectura en términos de conocimiento y en términos de curiosidad y uno se encuentra muchas veces todas estas citas o todas estas referencias que en el fondo es una historia frente a otra. En el fondo no es que el mundo se mueva más con las costillas de Rietveld, sino que la arquitectura es más el resultado de esos encuentros de momentos de historia diferente que cualquier otra cosa. Y eso va a tener mucha ocasión de aprenderlo en todos estos años de trabajo de Enric con Piñón y Villaplana. Adelante. Este es un proyecto de unas escuelas, a lo mejor menos importante, más dictado así por... Y este es el proyecto fin de carrera de él con Machaco Dinac, que es un proyecto muy extraño. O sea, realmente es un proyecto que tienen colgado en la planta de arriba, tienen colgados los originales. Y es un proyecto que después de lo que hemos visto daría lugar a mucha reflexión. ¿Por qué después de todas esas cosas al final crea ese paisaje de arquitectura pura, entendiendo que la arquitectura deja el rastro en el filtro de los pavimentos o de la definición de los muros que la configuran, muy plana? O sea, en el fondo la arquitectura de Enric casi siempre, como digo, emerge de una visión del paisaje o de la definición del mundo desde el plano, y de un mundo que es infinito, porque lo que vamos a ver ahora es siempre Enric y Miralles, y Piñón y Villaplana, esa tendencia a no dejarse constriñir por los bordes y los límites. Sin embargo, aquí se constriñe tanto por el borde y por los límites que en realidad este es un edificio que está definido por el tamaño del papel, hasta el extremo que cuando llega la hora de dibujar el grueso, esto es la planta de un edificio, pero cuando llega la hora de dibujar el grueso, ese grueso se lo salta porque el edificio empieza dentro. Tú
me contabas antes... Bueno, yo te decía que el momento en que Rossi explicaba constantemente que debíamos hacer un edificio con interior, ¿no? Que estaba harto de que toda la arquitectura funcionase por fotografías y en cambio el interior de la casa no existía. Y eso es un proyecto que solamente es interior. Y luego hay otra cosa que, hablando antes contigo, cuando hablábamos del espíritu Dada, tal vez es que hay un momento en que pensó que un proyecto final de carrera no valía la pena más que para un ejercicio académico, ¿no? Que eso es otra cosa que también estaría en el estudio Piñón Viaplana, ¿no? Esa voluntad de no cumplir los plazos académicos o no cumplirlos como un sprint, sino simplemente como un trámite. No, eso es cierto, pero bueno, en el fondo, no sé cuándo Enric descubre Dada y si hay algo o no, porque esa sería otra cuestión. Lo que no hay en Enric, desde luego, es mucho surrealismo, a pesar de que en algún momento el automatismo de la escritura gráfica y digamos, de construir casi automáticamente con el trazo puede aparecer, pero sería una visión del surrealismo ortodoxa, pero que sin embargo me parece que en general la arquitectura de Enric la veo más seria, en el mejor y peor sentido de la palabra, de no... más ligada al proceso histórico. La condescendencia del Dada me parece que no se da, o que no está, ¿no? Al revés, hay más bien la sensación de que el mundo puede construirse bien, y construirlo bien es reconocer dónde están sus energías y las fuerzas que lo generan, y eso es lo que le interesa dibujar y reforzar y convertir en arquitectura, construyendo encima de esas líneas de fuerza, ¿no? Este es un proyecto extraño, o sea, realmente extraño. Lo van a ver arriba cuando se encuentren. Y por lo visto este es un proyecto que también lo hicieron a medias Marchal Codignac y él, y la escuela exigía que el proyecto fin de carrera fuera un trabajo individual, y hubo un cierto... malestar. Sí, malestar, y ya al final, ¿qué resolviste? Creo que lo tuvimos que resolver Manuel Solá y yo, sí, pero bueno. Aquí hay esta cosa, a propósito de la sección, el proyecto este es tanto más poderoso en planta que en sección, lo cual nos llevaría otra vez a considerar y a hablar cuánto Enric veía menos los proyectos como sección y más como otra cosa. Bueno, es que él lo teoriza esto. Él dice que las planimetrías a las que se dedica darán una sección que lo sorprenderá incluso a él mismo. Y eso es una premisa teórica. Lo iremos viendo ahora. Bueno, estamos en años 78. Todavía le queda adelante, por favor, hasta el 82-83. Y este me parece que es el Centro Islámico en Madrid de 1980, que fue un concurso, me parece que ganó Rafael de la Hoz padre, ¿no? Puede ser. El Centro Islámico en Madrid. Es el que organizó yo no entré en este concurso, porque siempre... no, los concursos a veces parece que protegen a los arquitectos de sus compromisos con los programas. O sea, ya hay un momento que, sin embargo, me parece que uno no puede, no puede no comprometer, o no puede no sentirse comprometido por el programa del concurso. En todo caso, esta es una digresión que sobra en este momento, y me permiten esta licencia y no vamos a extendernos más. Pero aquí empiezan a verse ya mecanismos de producción de dibujo, ¿no? que van ya ese cruce de oblicuas y esa especie de generación de los espacios como resultado de la intersección de tramas. Adelante hay una imagen, este es un dibujo curioso y bonito, no sabemos muy bien de qué se trata, pero pero bueno, algo se ve, se ve que era un edificio que pensaban sobre esa trama muy sencilla en
en el diseño de la planimetría, como resultado de esos giros, luego quedaba envuelta, digamos, por esa pieza que unificaría y daría al edificio. Pero fíjense que, volviendo a lo que les estaba diciendo antes, en que los edificios no tienen tanto, digamos, no están estructurados. La estructura del edificio le viene más del revestimiento, como es este el caso, que, digamos, de su organización. Adelante, por favor. Este es otro proyecto, tenemos muy poquita información de este, un proyecto para la escuela, la Facultad de Medicina en Barcelona, concurso, adelante. Y este es un proyecto, uno de los primeros proyectos de plaza, me parece que es del año 81. Efectivamente, el año 81, es un parque urbano en Barcelona. Un parque urbano que como ven, en esa búsqueda de lo esencial no es tanto. No, al poner esta yo pensaba, por ejemplo, fíjense la diferencia que hay a propósito del Le Corbusier de los trazados reguladores. O sea, un trazado regulador es un tratado, algo que realmente está definiendo las relaciones formales desde la proporción. La proporción, digamos, es el que establece cuál va a ser la percepción de la forma y de la medida cuando uno se liga a un sistema proporcional y a un trazado regulador. Aquí lo que hay es que es casi al revés. O sea, hay una geometría que es más el resultado de esas tensiones que de algún modo hay que explicarlas. Hay que explicar qué significa esa diagonalización o qué significa la trama reticular sobre la que se coloca o el ligero desfase que se van produciendo en todas estas, o luego la entrada misteriosa, claro. Lo que van a sentir muy propio en sus propias carnes es que este modo de pensar los espacios abiertos necesitan luego, en su condición lineal, necesitan luego de llenarla del modo en que va a llenarse, por ejemplo, el espacio de la plaza de los Països Catalans, de la estación de Sants, ¿no? Adelante. Y aquí tenemos otra plaza más. Empiezan las plazas de la Constitución para Lérida. Muchas plazas de la Constitución ahora. Adelante, por favor. Y ahora esta es otra plaza. Esta es la de Gerona. Esta me parece que es la de Gerona, ¿no? Esta es la del Parc del Besós, eso es. El Parc del Besós. Pero bueno, ven un poco de qué se trata. Claro, ¿cuánto la arquitectura se está resuelta ahí? Bueno, esto es una pregunta que hay que hacerse. Claro, cuando de lo que se trata es de definir un espacio abierto, puede que no haya otro modo de resolverla sino este. Cuando se trata de un edificio, la cuestión sería distinta. El problema es si esta metodología y si este aprendizaje a dibujar y a construir desde esos mapas desde la planimetría va a ser, digamos, trasladable directamente a los edificios. Aquí, indudablemente, aquí están hablando ya de esa especie de naturalización artificial, que son esas bandas de arbolado que se resisten. Dicen, bueno, del mismo modo que la tradición paisajística inglesa o francesa controla las masas visualmente, hay esta aleatoriedad que luego viene, digamos, surcada y viene ¿cómo diríamos? La falsa naturaleza introducida por esas alineaciones de árboles viene luego pautada o viene luego jerarquizada o viene luego definidas las claves del movimiento en ella a través de esos caminos que algún sentido tendrían.
Adelante, por favor. Es falsa geometría y falsa naturaleza, son las dos cosas juntas, ¿no? Este es un tipo de dibujo, no sé cuánto es más un dibujo de Viaplana que de seguramente esos dibujos son de Viaplana, ¿no? No parece. Bueno, y ahora venimos a la siguiente. Y ahora venimos a un momento que para mí ha sido casi una de las cosas que más me ha intrigado y que más me ha interesado a la hora de preparar estas imágenes y saber qué es de lo que íbamos a hablar, porque me he encontrado con que efectivamente algo de lo que Viaplana, Piñón y Miralles estaban haciendo estaba muy, digamos, compartido por la arquitectura en todo el mundo. O sea, y este concurso de la Villette, que es un concurso del año 82, hubiera podido coger más proyectos, pero con los 4 proyectos que he cogido, que es el de Txumi, el de Zaha Hadid, el de Peter Eisenman y el de Ren Koolhaas, todos ellos coinciden, digamos, con lo que Miralles, Piñón y Viaplana estaban haciendo. En el fondo, este abandono de, digamos, de lo que pudiera entenderse casi como evolución natural de la construcción. Yo creo que en el fondo esta disolución, claro, ustedes me pueden decir, bueno, están disolviendo el edificio porque el asunto era hacer un parque, pero me parece que hay algo más. Hay un momento en el que el rechazo, sea del postmodernismo o sea de la fantasía de pensar que todavía era posible un lenguaje universal y global, al modo de que lo había sido el intentado por los modernistas en los años 30 y extendido después de la Segunda Guerra Mundial, a principios de los años 80 parece como si esa desilusión a propósito del edificio capaz de condensar todos estos no sé, propósitos formales tenga su respuesta en este, digamos, centrarse en el plano tan característico de Piñón, Viaplana y Miralles en esos años. El proyecto de Txumi, al margen ahora de esos puntitos rojos que están, esos folís que están un poco pautando, pero el resto del jardín ya ven de qué se trata. El siguiente, estamos con Zaha Hadid y estamos un poco en la misma historia. Y el siguiente, de Peter Eisenman, que este sí que hay un punto de Dada, no sé si consciente o no, en el sentido de utilizar el material de su proyecto de Verona, ¿no? De Romeo y Julieta, y trasladarlo ahí. Al final, esta idea de lugar específico se rechaza frente a esta idea figurativa global de alguien que ha dominado las murallas de Verona y se las puede llevar a París, o el proyecto de Koolhaas, en el que realmente uno podría pensar, y lo vamos a ver todavía el siguiente, o sea, si ahora venimos a este proyecto de Piñón, Viaplana y Miralles de 1985-84, que es el proyecto para el cargadero de mineral en Río Tinto, pues veremos que no es muy distinto a todas esas cosas. Claro, en el caso específico también de Barcelona, todo el programa de plazas y todo el programa de espacios abiertos de los años 80 dio también mucha ocasión, digamos, de aplicar este tipo de experiencias a propuestas inmediatas. Pero, claro,
Si pasamos atrás muy rápidamente al de Chumi o a cualquiera de los muy rápido, hay un momento que uno podría casi confundirlos. Bueno, pues... Claro, yo siempre, por ejemplo, este primer momento de Zaha Hadid, que a mi modo de ver tanto más interesante que el de ahora, es un momento, y eso le pasa también a Enric. Hay un momento en que Enric dice, no, yo no puedo hacer un edificio, yo puedo construir enteramente el mundo, y cuando me piden que haga una escuela, hago la escuela, pero hago la escuela que se desparrama y que realmente invade. Yo puedo decir que de todo el mundo que puedo construir, construyo una porción, que no un fragmento, una porción, porque no es, en el fondo, en Miralles, en Enric hay menos fragmentación, no hay fragmentación a lo Gehry, hay al revés, extensión, condición expansiva, hay más una cosa entrópica que va invadiendo, digamos, y puede invadirlo todo. Eso está ya también presente en Zaha Hadid, y hay ese punto de coincidencia respecto a cómo se actúa con la arquitectura, sea en esa primera Zaha Hadid como en Miralles. Pero esto también todavía es ahí. A mí me ha sorprendido mucho que cortamos la línea por el año 82, del año 82 están haciendo cosas muy parecidas, todo el mundo. Bueno, ahora en términos académicos podríamos, digamos, entretenernos en establecer las diferencias, pero hay un momento que efectivamente no me cuesta tanto el pedirles que admitan la coincidencia en lugar de las diferencias. Adelante, por favor. Adelante. Y ahí este es un proyecto extraño, y este es un proyecto extraño que también seguramente Enrique tiene más cosas que decir que yo mismo, que es este centro de asistencia en Voltregà, que... Sí. No tengo mucho, yo creo que este proyecto es más de Viaplana que de nadie más. Es un proyecto en un territorio muy castigado y por lo tanto había que buscar una forma compacta, cosa que él no hubiera hecho. Yo creo que Enric no lo hubiera hecho tan compacto. Y hay esta sucesión de pórticos que van buscando un centro que no es el centro, que es lo único que es un poco curioso ese edificio. Yo recuerdo cuando tú comentabas ese proyecto hace muchos años con Luis Nadal, en una de esas sesiones que se hacían en el colegio, y eso es un poco lo que demuestra la diferencia entre una manera de comentar arquitectura más catalana y una que trajiste tú aquí. Y es que tú empezaste, creo recordar, ahora, de lo segundo me acuerdo bien, de lo tuyo no me acuerdo del todo. Creo que tú empezaste a hablar del Coliseo de Roma y de la elipse y de... Y al final dijiste, y parece una sala termal. Entonces Luis Nadal dice, yo no sé por qué Moneo dice que esto es una sala termal si solo es un poco más alta que las otras. Pues esto yo creo que explica bien el posicionamiento de lo que hablábamos al principio. Bueno, pasando a un terreno más anecdótico, cuesta pensar que este proyecto es un proyecto con el que se sintiera identificado Enric. Y sin embargo vamos a terminar esta charla con una imagen en la que aparece ese abecedario que utiliza como O es esta pieza. O sea que es de esta pieza de alguna relación es que era debería sentir, muy difícil encontrar una pieza debería cerrada. sentir Enric que tenía con ella, porque en un momento que se estaba separando y que puedes pensar en sentimientos de fricción, si no lo hubiera juzgado suya, no se hubiera tampoco atrevido a ponerla con todas las otras piezas que aparecen allí que son suyas. Pero bueno, es una pieza enigmática, colocada aquí, colocada aquí. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, este es el proyecto del pantano de Alarcón, me parece, ¿no? Se ve ahí arriba. El mirador con cortinas.
Esa es una pequeña capilla, si no recuerdo mal, o ermita, que está en las escarpaduras de un pantano, el pantano de Alarcón. Y entonces quedaban la torre y la ruina. Entonces, en lugar de pretender rehacerla o pretender, pasan esa marquesina con resonancias un poco de los años 30 y colocan todo este tipo de cosas. Y entre tanto, pues efectivamente, todo este marco diagonalizado que todavía refuerza más esa... Eso es una arquitectura que no quiere, en el fondo, sí, parece como si no quisiera pesar, ¿no? Esta resistencia al muro, que está siempre presente también, que solo más tardíamente Enric me parece que incorpora más el muro a algunos de sus proyectos más tardíos. Bueno, pasamos a otro. Y aquí estamos ahora en... Esta es la plaza de esto, ¿no? De Gerona. Este es un proyecto... Esto es para el Ayuntamiento de Esplugas. Pero bueno, es muy claro lo que estamos señalando, cuánto esa directriz que ha merecido la distinción comienza a convertirse en el protagonista de la posición de los árboles, del trazado de los cortes que se producen en el edificio, y muestra esta importancia del plano como generador de la arquitectura, del plano que no de la planta. O sea, que esta sería también la diferencia a hacer frente a Le Corbusier. En ese aspecto sería equívoco pensar que cuando estamos haciendo, o cuando yo estoy haciendo este hincapié en la importancia que tiene el plano en la definición de la arquitectura de Enric, pensar, no confundirlo con la idea de Le Corbusieriana de planta. Es un plano que se autogenera. Es que es finalista en sí mismo. La planta de Enric es finalista en sí misma. Esto es finalista en sí mismo. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente por algunos proyectos bonitos de adelante, por favor. Todo esto estamos en el año 84. En el 84 muchos proyectos. En el año 84 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proyectos desde ese año. Y ese mismo año es el año ya en que Enric siente que debe hacer los proyectos solo, o que ya le interesa producirse con más independencia, y comienza a hacer sus proyectos. Este es el proyecto para La Rioja, ¿no? Para la Diputación en La Rioja, me parece, sí. Que tiene una imagen bonita luego, que la hemos visto, bueno, es heredera un poco del colegio de Barcelona. Sí. Y en último término de la diagonal luego, que utilizarán bueno, y tienes... Piñón y Viaplana en la Casa de Caridad, ¿no? De cierto modo. Y aquí hay ese toque de rasgar la fachada clásica con huecos horizontales, el pequeño homenaje a Mackintosh a la derecha, Y ahora venimos al proyecto de Sants, la segunda fase del proyecto de Sants, y el proyecto de Sants, en el que siento, por lo que sea, las palabras con que Viaplana describe todas estas cosas son muy radicales y vale la pena leerlas. No las tengo yo a mano ahora. Yo tampoco. Pero bueno, quien esté muy interesado debe leer las pequeñas memorias, porque curiosamente eso es otro, son de esos enigmas también, porque el que era, digamos, letrado de la relación Viaplana-Piñón era Piñón, y sin embargo las memorias hay mucho hincapié en escribirlas todas y firmarlas a V. Son memorias muy radicales, muy propias, sí. Muchas veces muy casi como el lenguaje de los evangelios, no de San Mateo, sino de San Juan, ¿no? Así muy radical. San Juan de Patmos, además. Adelante, por favor. Estos son dibujos de Viaplana para monumentos. Adelante. Todavía dibujos de Viaplana.
Y aquí estamos con, este es el proyecto del parque de Vallirana. Y el siguiente proyecto es el proyecto que da origen, no me pregunten mucho cómo, porque es algo que he leído y tampoco sé. El proyecto este de Balanger es el que da lugar a la extinción. Pero bueno, no sé, si ahora uno se propusiera, si plantease ahora esto como una pregunta y no pusiera la sección de abajo. La sección de abajo es efectivamente un trademark, ¿no? Es completamente delata quién es el autor de este proyecto. Pero si pusiéramos solo eso como un ejercicio, bueno, ¿a quién atribuirían esta planta? Te movería seguramente hacia la arquitectura próxima a Koolhaas. Sí, a Koolhaas seguramente. Es esa sí. arquitectura, digamos, de franjas horizontales, de división del suelo en franjas horizontales. Y recortes verticales. Yo algunas veces he oído decir, a lo mejor si hay alguno de ustedes que es hijo de médico, he oído que los pediatras, cuando no había tantos medios de exploración como hay ahora, y los padres llevaban a algún niño enfermo y no se sabía bien qué tenía, pues había pediatras que dibujaban sobre el cuerpo del niño, pero así, literalmente, toda una serie de horizontales, y la exploración luego la iban haciendo de modo que realmente, no sé, esa geometrización del cuerpo les permitía detectar un poco más claramente. Hay algo de eso aquí también, o sea, yo en un momento no sé cuánto es o no es irracional este tipo de cosas. Claro, de hecho, esta visión de los objetos seccionada es otra cosa que aparece también en el mundo del arte. Piensen ustedes en los tiburones de Damien Hirst, que es coger y decir, bueno, vamos a cortarlos. Es también el ordenador el que ha impuesto esta mecánica división en secciones que en el fondo muy diferenciada. Antes, cuando tú dabas la sección por un edificio, tú elegías aquella sección que caracterizaba y que definía enteramente al edificio. Ahora la tecla del ordenador permite seccionar 1000 veces y el mecanismo de la sección se ha convertido más en un mecanismo descriptivo que en un mecanismo generador. Algo de eso es lo que está mostrando una planta como esta, que realmente a la hora de adueñarse y dominar esa plaza y ese solar la manera más inmediata y el método más inmediato, luego vendrá toda esta, bueno, ¿cómo decirlo sin ofender? Toda esta chatarra, digamos, pero bueno, luego vendrán todos los árboles artificiales, los colectores de radios solares, las fuentes y los surtidores, luego vendrá todo ese aparato lineal, vamos, lo que se ha dibujado en plano necesita efectivamente una tridimensionalidad que artificiosamente tiene que configurar los espacios, que es exactamente lo que, de lo que se ha preocupado también mucho Enrique, incluso en las etapas más maduras de su carrera. Sí, eso Sota yo creo que un día le dijo, estáis haciendo una arquitectura de ferretería. Ya, bueno, ¿quién le dijo eso? Sota. Ah, Sota. Bueno. Pero bueno, ya entienden, a veces uno se tiene que agarrar a un clavo ardiendo. O sea, claro, cuando tú has dibujado algo que al final no tienes más remedio que decir lo que es, tienes que al final inventar quién se posa, qué pájaros se posan encima de aquellas ramas que has dejado para que se posen. Adelante, por favor. Aquí estamos otra vez, todavía lo mismo, usted es la plaza de Beranger, y esto no sé, si alguien ya se anima a hacer una tesis, pues puede ver exactamente cómo se produce la fractura. Yo no lo sé, pero a partir de ahora los proyectos van a ser solo
de Enrique y Carmen Pinós, y no de hecho, de estas lámparas de aquí, me parece que es un material que utiliza Enrique y que ha rescatado del proyecto de Béranger, pero que utiliza en un proyecto posterior suyo. Adelante, por favor, son estas serpientes de luz. Y aquí vienen toda esta serie de proyectos del 84-85, en que Pinós y Miralles acuden a muchos concursos y ya, atrás por favor, y acuden con esta ya conciencia de que saben qué hacer. El anterior, por favor. El anterior, por favor. El anterior. Este es el primero, después de este, siguiente, este es este proyecto con Algemesí, en que en el fondo, no sé, lo podríamos poner junto al proyecto del Ayuntamiento de Murcia, por escala y por... es distinto porque el llenado de esa plaza, ya se ve, la intención del edificio es de terminar y llenar la plaza, más que llenar el fondo de un solar, como ocurría en Murcia, y entonces, bueno, empezamos a ver ya cosas que Enrique va a ir explotando mucho más. Si aquí tuviera uno que decir, no sé, dónde Enrique puede haber estado pensando en algunas de estas cosas, uno tendría que pensar, por ejemplo, en los pequeños bancos de Siza, ¿no? El banco de Vila de Conde, que son bancos en los que, edificios pequeños en los que el interior, porque lo que está sugiriendo ahí es que ese interior es complejo y que esa complejidad se extiende todavía para resolver las escaleras de escape. Al siguiente, por favor. Y este es el proyecto en Lugo, en el que otra vez el edificio se queda solo, de esta sensación de completar el edificio respetando o por lo menos acusando algo de los problemas de forma que tenía el edificio anterior, sin hacer ningún juicio de valor a propósito de él, aparece esa violenta situación de contraste, ¿no? De esto, claro, remitiría también a los ejercicios de escuela en los que estudiábamos mucho. Siempre me ha preocupado mucho de qué modo conviven edificios de distintas familias y épocas, y la respuesta que da aquí también, el valor del espacio intersticial, ¿no? Se sigue subiendo al edificio antiguo por esa escalinata que hay ahí, y esa escalinata que acompaña con esta rampa. Ya ve que aquí él está contraponiendo la escalera esta a esta rampa, los dos ya llegan a ese mismo nivel de... Adelante, por favor. Y este es un concurso para el Ayuntamiento de Ceuta. Yo fui jurado en este concurso y le dimos el primer premio a Cruz de Ortiz, que luego lo han construido, y luego el tercero a ellos. Yo no me acordaba tampoco ahora, la verdad es que lo he vuelto a rescatar, pero es un proyecto bastante bonito, ¿eh? El de Ortiz y Cruz es un poco más convencional, debo decir, pero veo con gusto este proyecto de Enrique. No sé mucho ahora a propósito de él, pero bueno, aquí lo veo, sin embargo, incluso me atrevería a decir que está más armado, el modo en que el espacio interior se recoge con la curva y esa escalinata llevando, no sé, lo veo con interés este proyecto. Incluso hay este gesto de poder crear este patio que lo comparten sin la disociación a que parece estar llamando arriba, que habla al siguiente, por favor. Y ahí mucho digamos, la experiencia de las plazas y la experiencia, el edificio se resiste, como estaba diciendo, a tener un corazón o a tener una escalera. Las escaleras todas son... Las escaleras parece que en aquellos años no se pensaban sino como escalinatas, ¿no? Todo, no sé, si había una sensación asamblearia y se pensaba que las escaleras solo
valían para reuniones públicas, o de lo contrario. Pero otra vez ahí un dibujo interesante y esa trama que se piensa que también estructura y un modo de ligarlo a la medianería hábil. Es una planta brillante si uno no va más allá en demandar explicaciones funcionales, pues realmente es un dibujo hermoso. Adelante, por favor. Y estos dos proyectos tienen, vamos, o por lo menos refuerzan lo que yo querría decirles, o sea, cómo verdaderamente el edificio pasa a ser prácticamente no hay edificio, hay esa visión paisajística de los elementos que se superponen y con los que se construye, pero que en realidad no se vertebra. En el fondo, la metodología y la aproximación que hemos visto en los espacios abiertos sigue estando aquí en los edificios. No sé, me parece que esto va a ser una experiencia o una invariante en la arquitectura de Enric, que, digamos, arranca de lo que ha sido el aprendizaje con Viaplana y Piñón. La siguiente es el proyecto para Granada, que los proyectos son casi iguales. En el fondo, dense cuenta que el perímetro apenas se dicta y se ayuda. En general, se nos ha enseñado o hemos tendido a ver los edificios como esos sólidos que aíslan del exterior y que, por tanto, la envolvente tiene tanta importancia. La envolvente aquí se ignora. La envolvente ya se resolverá, porque lo que interesa es esa visión del edificio como esa concatenación esto es un palacio de congresos en Granada, de graderíos enfrentados que van, digamos, bueno, pues ajustándose a lo que demanda el programa. El resto, claro, no sé, ahora no hace al caso, pero un patio triangular como este, en otro tipo de arquitecto, hubiera podido ser vital. Sin embargo, aquí, más bien, no sé, parece que incomoda, porque la fuerza está en la V y la fuerza está en la posición de estos dos y no en una pieza, digamos, generadora de forma como pudiera ser la estructura de ese patio. A mí me interesa, creo que reconocer cuánto, a veces pasa con los arquitectos, cuánto los arquitectos en proyectos iniciales dejan ya las pistas de lo que va a ser su carrera. Y yo creo que en este caso, los años 84, 85, 86 están dejando ver ya mucho lo que va a ser la carrera de Enric, que, como he dicho al principio, hoy está clara, pero no lo estaba tanto todavía en estos años. Adelante, por favor. Y aquí el proyecto para Igualada, donde, claro, todo lo que hemos dicho me parece que se ve con más claridad. En el fondo, uno se resistiría, no sé, Igualada lo puede uno ver como no sé, como un paisaje o como un ámbito arquitectónico que lleva a desplazarse del modo que uno se desplaza cuando sube a un texto griego, vamos, cuando uno está subiendo a una acrópolis, a Olimpia, y va subiendo, pero al mismo tiempo lo va cruzando también con todos estos atajos que al final, digamos, contradicen
ese camino más lento de la vida que realmente está, digamos, cortocircuitado por esas diagonales que en el fondo dan sentido a todo lo que ahí ocurre. Adelante, por favor. Y este que es el proyecto Hostalets, ¿no? Este es Hostalets. Sí, Hostalets. Que es bonito también, vamos, porque ahí empieza a hacer parte de ese paisaje a la estructura, ¿no? Algo que estará en la Llauna también, o estará en algunos de los proyectos primeros más consolidados él se da cuenta que esa geometría que tiene que acabar definiendo lo que ha dibujado en el plano puede ayudarse muy sustancialmente con la estructura, y es lo que aparece ahí. Pero en el fondo, esta situación expansiva, otra vez un edificio sin borde, ¿no? Un edificio que pudiera verdaderamente ampliarse y extenderse. En eso también es una posición que no deja de ser pragmática. Los edificios tienden a crecer, y cuántas veces edificios más cerrados, dejar y pensar la arquitectura como algo más abierto, que está ya, como digo, bien explícito en estos proyectos, es algo que Enric descubre muy pronto. Adelante. Una pasarela en el Segre, que muestra que el camino más corto entre dos puntos no siempre es la línea recta, ¿no? Adelante, por favor. Y un dibujo de vía plana, aquí ya es casi como una cuña para recordar rastros de un origen que no ha llegado a perderse por completo. Y la última, que es este abecedario en el que el año 87 Enrique presenta sus proyectos, poniendo el proyecto Algemesí, el proyecto de Igualada, este proyecto, ahora no sé cuál es, otra vez el proyecto Algemesí dos veces, Segre, y el edificio de Volregà, ¿no? que aparece ahí, la O de abecedario aparece de este modo. Por eso yo les decía antes que este es un proyecto del que no se debía sentir tan alejado. O es el punto final. Y entonces, bueno, pues de todas formas, tú has hecho una lectura de ese aprendizaje desde, bueno, ya te toca hacerlo porque es tu papel, ¿no? Desde un centro disciplinar, ¿no? Es decir, la disciplina arquitectónica permite leer la obra de Enric o el aprendizaje de Enric de una manera disciplinar. Podemos encontrar reflejos de esas diagonales, de esas pautas, de esas líneas, de esos puntos en referentes arquitectónicos. Pero yo creo que nunca, en ningún otro caso más aconsejable que con él, habría que buscar un sustrato que no es un sustrato disciplinar, sino todo lo contrario. Es decir, él muchas veces nos ha dicho a todos los que estamos aquí cómo traía al mundo de la arquitectura cosas que no eran propias del mundo de la arquitectura. Es decir, su fascinación por ese edificio que no se acaba nunca, que no sabes cómo es una fascinación que le viene, entre otras cosas, también le puede venir de otros sitios, pero esos textos franceses que a él le gustaban tanto, de Francis Ponge o de Raymond Queneau, ¿de qué tratan? De un señor que ha tenido un altercado en un autobús con otro, y eso son dos líneas, pero eso se repite 3000 veces, y esas 3000 veces desde un sujeto que pronuncia diferente se convierten al final en una trama, en un conjunto de tramas que provocan una geometría creciente, porque al final lo que es creciente es la vida misma, no es la arquitectura ni el territorio, sino que es la vida que va acumulando cosas, y todo eso lleva
a la manera, por ejemplo, antes hablábamos de ese dibujo, ¿no? Cómo crece una novela. Ahora parece que una novela crece naturalmente. Uno pone un personaje, como en el siglo XVII Don Quijote sale de un pueblo de la Mancha y es un recorrido lineal. Pero cuando el personaje de una novela es un edificio, y ese edificio tiene 99 casillas, en el caso del que nos ocupábamos antes, ¿cómo crece esa narración? Esa narración tiene un recorrido anguloso, picudo, que lleva a que nos demos cuenta de diferentes actividades en momentos inverosímiles, es decir, cómo se puede saltar de un lugar a otro, cómo se puede esquivar una cosa, cómo se puede acumular tensión en un lugar y desacumularla de otra, y todo eso son mecanismos. La lectura de la música, por ejemplo, él no era muy aficionado a la música porque decía que se aburría mucho, que perdía el hilo de la música, pero le interesaban mucho las partituras, pero no las partituras convencionales, las de Beethoven o las de Mozart o las de Vivaldi, que eso lo podía leer cualquiera que supiera música le dabas una partitura de Vivaldi y la sabe tocar, incluso si sabe tocar el violín. A él le gustaban mucho las partituras de los compositores de los años 50 y 60. Un Stockhausen. Una partitura de Stockhausen no la entiende, ahora ya que ha fallecido, ya no se puede volver a tocar esa partitura. Esa partitura la entendía él. Y la manera que dibujaba Stockhausen esas líneas, esos cortes, esos puntos, esas manchas incluso en las partituras, a eso a él le interesaba muchísimo para poderlo trasladar a la arquitectura, porque era un elemento desplazado, y ese elemento desplazado interactuaba con tu explicación de la arquitectura de Miralles como una arquitectura entendida desde los parámetros de la disciplina arquitectónica, pero él no hacía otra cosa que introducir en la disciplina arquitectónica toda una serie de puntos que normalmente nadie más introducía, porque venían de fuera. Y él era un devorador, un depredador de librerías. O sea, cuando íbamos a comprar libros, nos encontrábamos con Benedetta, con él. Además, no iba a una sección de la librería, sino que de pronto estaba comprando libros de cualquier cosa que... ¿Y esto para qué? Pues porque al abrirlo había visto dos frases que le habían llamado mucho la atención y que luego en casa era incapaz de encontrar, porque como se había comprado 200 libros, esa frase ya quedaba en su memoria transfigurada, pero eso le llevaba a poder hacer una combinatoria de elementos que no solamente venían de la arquitectura. Ya. Bueno, yo creo que efectivamente, por aclarar un poco lo que hemos tratado que fuese, yo he querido mostrar hasta qué punto, no sé, la forja de Miralles es una forja relativamente pausada. O sea, cuando él adquiere esa mayoría de edad, que va desde los 74 al 84, esos 10 años, hay una recurrencia en una serie de asuntos que van luego a pervivir, me parece, en su trabajo. Y eso es lo que a mí me gusta. Vamos, hoy tampoco sé si tiene mucho interés, pero a mí me parece difícil en este momento discernir cuánto en algunos de esos proyectos de Piñón y Viaplana está Enrique o no. Por eso, que quede bien claro que son Piñón y Viaplana quienes también introducen en sus créditos a Enrique, y cuánto Enrique, el Enrique último que hemos visto es continuo y tiene que ver con el que hemos visto de los años 70 y primeros 80, el Enrique de los tardíos 80 tiene que ver con eso, porque hay una continuidad. De hecho, para digamos, ir más adelante, problemas de paternidades que no interesan, pero uno tendría que ver hasta qué punto el río Enrique ha discurrido por aguas con más continuidad desde los 70 que el río Viaplana y Piñón, que en cierto modo ha ido haciéndose más lacónico, más restringido y en ese aspecto no
hemos tratado un poco, y lo he hecho de una manera que me gustaría decir que abierta con todos ustedes, porque yo no tengo tampoco la respuesta. Yo lo que veo es que el año 84-85, cuando comienza Enric, digamos, lo hace después de toda esta experiencia que explica su madurez con Viaplana y Piñón. Claro, eso es una aclaración mía ahora, pero la respuesta un poco a lo que estaba diciendo Enrique Granell, efectivamente, Enrique era una persona con una complejidad y con un interés por conectar con estos dos mundos que conocía más o menos, pero que no le eran ajenos, de la música de John Cage o de Stockhausen, o de todo lo que a él le parecía que estaba detrás de alguien que tenía interés, también lo tenía para él, y enseguida lo absorbía. Y efectivamente los escritores situacionistas, digamos, le atraen, y esa, digamos, inescrutabilidad, no irracionalidad, sino esa incapacidad de entender exactamente cómo se entrecruzan las vidas de quienes ocupan una casa que permite montar una novela. Claro, la pregunta es ahora si realmente el aprendizaje de géneros muy distantes a la arquitectura pueden verterse a ella tan directamente. O sea, ahora cuando tú dices, no, es que la vida no es tan recta, y las diagonales y los ángulos agudos y todo esto, digamos que aluden, por no decir representa, aluden a esa no rectitud, a esa condición oscilante de nuestras vidas, y eso es lo que está en... A mí me parece que en eso está... Desde el punto de vista crítico, yo me preguntaría por qué es este rechazo, que yo creo que lo hay, y que seguramente conecta con una nueva etapa de la vida de la humanidad, este rechazo a ver los edificios más con sentido desde su propia interioridad. ¿Por qué esta necesidad expansiva? ¿Es o no es un edificio autogenerador? Siempre un edificio va, digamos, a proceder de ese modo tan invadiendo y dominando y conquistando, o no. Todas estas son preguntas que están detrás de este tipo de arquitectura. Es cierto que, claro, lo que ocurre hoy aquí en este taller es otra cosa. O sea, la pregunta es ahora, la pregunta sería cuánto todo lo que aquí pasa es heredero, hijo, resultado de toda esta investigación. Es otra cuestión. Lo cierto es que hoy la gente de este estudio sabe lo que hace, y ese saber lo que hace ha tenido su origen en estas cosas que en un momento eran menos claras. Me parece que ahora son más claras de lo que eran en estos momentos seminales y primeros, y esto es lo que hemos un poquito tratado de explorar hoy. ¿Cuánto tiempo le vamos hablando? Pues lo que habías dicho. Las 9, son las 9. Y 5, sí. Pues nos damos entonces por terminada la tarde. Muchas gracias a todos.